Muy buenas tardes a todos. Saludo con mucho gusto, por supuesto, a las presidentas, presidentes municipales del estado de Guerrero que están el día de hoy aquí, al personal, a los funcionarios del gobierno del estado. Por supuesto, agradecer la invitación del gobierno del estado y del auditor superior del estado a esta reunión. Para la Auditoría Superior de la Federación, para mí en lo personal es un privilegio el poder estar en el estado de Guerrero con todos ustedes y por supuesto pues siempre es un deleite estar aquí en esta ciudad de Acapulco, Guerrero. Yo les voy a platicar un poco del tema de la Ley General de Responsabilidades. Ahorita seguramente irán poniendo la presentación en las pantallas, pero un poquito para dar contexto y no entrar en seco a ese tema, yo les haría un brevísimo comentario sobre la Auditoría Superior de la Federación, empezando por un tema que es muy importante y es partir desde la facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados de revisar la cuenta pública. Esto tiene una parte atrás conceptual en el sentido que los diputados son los representantes del pueblo. El pueblo con su pago de impuestos son los que nutren los presupuestos y entonces los diputados como representantes del pueblo van a revisar que esos recursos se gasten de manera correcta. ¿Y a través de quién van a revisar que esos recursos se gasten de manera correcta? Pues va a ser a través de un órgano, que en este caso es la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano técnico que formalmente pertenece al Poder Legislativo. Nosotros dependemos, en este caso, de la Cámara de Diputados, pero como Auditoría Superior de la Federación tenemos dos características principales, dos características muy importantes, que es la autonomía técnica y la autonomía de gestión. ¿Esto qué significa? Autonomía técnica es que la Auditoría Superior va a decidir qué audita, cómo lo audita y cómo llega a los resultados a los que llega a través de las auditorías que practica. Y la auditoría de gestión tiene que ver en el sentido de que es la propia Auditoría Superior de la Federación la que va a decidir de qué manera se va a organizar para poder llevar a cabo el desarrollo de sus atribuciones y de sus funciones. Entonces es un pequeño paréntesis, un poquito muy puntual para saber qué es la Auditoría Superior de la Federación. Segundo punto importante, ¿cuál es la función principal de la Auditoría Superior de la Federación o qué es lo que le da la competencia? El tema primordial para entender la competencia de la Auditoría Superior de la Federación es el tipo de recursos que audita. Entonces, solamente por el hecho de que sea un recurso público, por ese solo hecho, la Auditoría Superior de la Federación tiene facultades para auditar. Y por ende, al ser recurso público federal, la Auditoría Superior de la Federación puede auditar a los tres poderes de la Unión, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios y en general a cualquier persona física o moral, pública o privada, por el solo hecho de ejercer recurso público federal. Entonces, tenemos ese primer punto de partida. Si por ahí tienen mi presentación, para que me la puedan poner, por favor. Entonces, tenemos esos dos puntos de partida. ¿Qué es la auditoría y qué es lo que le da competencia para poder realizar las auditorías? Ahora, la Auditoría Superior tiene todo un proceso para ir haciendo la fiscalización. Un punto muy importante es que nosotros siempre vamos de manera posterior. Por ejemplo, ahorita que estamos en el año corriente, digamos 2025, están iniciándose las auditorías correspondientes al año 2024. Para que pueda haber una auditoría, tiene que haber primero un programa de auditorías que se publica en el Diario Oficial. Viene el proceso de fiscalización. Ese proceso de fiscalización concluye con 3 entregas de informes de auditoría. Por ejemplo, la entrega final
de resultados del ejercicio 2024, que es el que estamos auditado, va a tener una primera entrega en junio, va a tener una segunda entrega en octubre y la entrega final va a ser el 20 de febrero, pero de 2026. Una vez que se entregan los resultados, se van a notificar las acciones. Al ratito va a estar mi compañero Alfonso Damián, que es director general en el área de seguimiento. Les va a contar cuál es el proceso de seguimiento de esas acciones, pero les voy a dejar un dato que es importante ya para entrar al tema de responsabilidades, que una de las acciones más sensibles que emite la Auditoría Superior de la Federación se llama pliego de observaciones y es cuando tiene una presunción de daño patrimonial. Entonces, dejamos esa parte por ahí. Déjeme ver hacia dónde. Ahí está. Bueno, esto que les estaba yo comentando. Ahí está. Es lo que… Si la ponemos a lo mejor también en modo de presentación, que no se vea lo de abajo. Déjenme, aquí le vamos apretando. Si avanzamos, si quieren, si me ayudan con las láminas, por favor. Avanzamos. Avanzamos. Y entramos ahí. La siguiente, perfecto. Vamos a entrar al tema de las responsabilidades. En el año 2015 hubo una reforma constitucional que se conoció como la reforma anticorrupción. Esa reforma constitucional vino a cambiar de manera tajante, cambió de manera radical el tratamiento que se le daba al tema de responsabilidades en nuestro país. Cambió por completo cómo se llevaban a cabo los procedimientos de responsabilidades. Y les voy a dejar 2 puntos de partida que vamos a retomar a lo largo de la presentación. En ese momento se analizó y se decía que había muchas observaciones que se estaban realizando o aparentemente, mediáticamente, se señalaban muchos actos de corrupción y no había sancionados. Entonces se preguntaron ¿por qué no hay sancionados? Y tuvieron 2 puntos de partida. El primero dijeron, una razón por la cual no hay sancionados puede ser el hecho de que no debe ser que la misma autoridad que audita o detecta las irregularidades sea la misma autoridad que sancione. Y la otra parte es porque también se comentaba que quien llevaba a cabo la elaboración de los expedientes no tenía una formación o un expertise para preparar expedientes para sancionar. Entonces, como que eran los 2 puntos de partida de esto. En razón de ello, surge esta reforma constitucional del 2015 y su posterior emisión de una ley secundaria a esa reforma constitucional, que es la Ley General de Responsabilidades. Esta Ley General de Responsabilidades se publicó en el Diario Oficial en julio de 2017, entró en vigor, en julio de 2017, se publicó en julio del 16, pero entró en vigor hasta julio de 2017 y abroga y modifica, como yo les decía, todo el sistema de responsabilidades en nuestro país. Avanzamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Va a distribuir las competencias entre los distintos órdenes de gobierno, va a establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos, va a dividir las faltas en graves y no graves, ahorita vamos a definir por qué hay graves y no graves, va a determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas y va a crear las bases para que todo ente público tenga políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. ¿Avanzamos? Tiene una característica esta ley, que al ser una ley general es de observancia general en toda la República Mexicana y por lo tanto es aplicable a los 3 órdenes de gobierno: federación, estados y municipios. ¿Seguimos avanzando? ¿Quiénes son sujetos de esta ley? Servidores públicos, como nosotros, aquellas personas que habiendo sido servidores públicos se ubiquen en los supuestos de la ley. Y un tema importante, esta ley ya incluye con toda claridad que pueden ser sujetos de responsabilidad administrativa los particulares vinculados con faltas administrativas graves. Anteriormente había una discusión jurídica de si a un particular se le podía sancionar a través de una ley de responsabilidades.
De hecho, la Auditoría Superior de la Federación, por ahí del año 2002, tuvo un caso interesante al respecto, porque auditó a una organización de beneficencia pública, una organización privada que se llamaba el Comité Nacional Provida. Fue un tema escandaloso en esos años porque con dinero público, en lugar de aplicarlo para lo que le habían dado el dinero, con dinero público habían comprado otro tipo de cosas, entre ellas plumas y tangas. Entonces se hizo un caso mediático pues escandaloso en ese momento. Pero para los efectos jurídicos, lo que se discutía era si se le podía o no sancionar a través de la entonces legislación de responsabilidades. El asunto llegó a la Corte y se determinó que sí, pero para que ya no haya esas dudas, y lo veremos puntualmente, ahora un particular que recibe recurso público puede ser sancionado a través de esta ley. ¿Seguimos? ¿Quiénes son las autoridades para aplicar la ley? La Secretaría de la Función Pública y sus homólogos, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y sus homólogos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los órganos que están por desaparecer del Poder Judicial y las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado. ¿Seguimos? Entonces la ley, ya para entrar en materia, hizo una división entre faltas no graves y faltas graves. ¿Qué es lo importante de esta división entre falta no grave y grave? Es la autoridad que va a sancionar. En las faltas administrativas no graves, la autoridad que es la encargada de sancionar va a continuar siendo las contralorías, órganos internos de control o equivalentes. Entonces ahí no cambia quién va a sancionar. Y la ley hizo una descripción de qué es falta no grave. Aquí la gravedad de la falta no atiende hacia uno, se le hace que pues eso es muy grave o muy delicado y entonces es grave o no lo es, sino hay un catálogo específico de cada conducta. ¿Avanzamos? Entonces, por ejemplo, nos dice, me voy a ir muy rápido, es falta no grave quien no observe las reglas de disciplina y respeto, es decir, que violente el código de ética, falta no grave. ¿Seguimos? Quien no denuncie actos o omisiones que puedan ser constitutivos de faltas administrativas que tuvo conocimiento. ¿Seguimos? El que no atienda las instrucciones de sus superiores o no denuncie cuando le den instrucciones indebidas. ¿Seguimos avanzando? El servidor público que no presente en tiempo y forma su declaración patrimonial. Ojo, una cosa es no presentarla en tiempo y forma, que es una falta no grave, y como ya veremos, otra cosa es poner datos que no estén apegados a la veracidad. ¿Seguimos? Avanzamos, por favor. El servidor público que por razón de su empleo, cargo o comisión omita registrar, integrar, cuidar o custodiar la documentación e información que tenga a su cargo. Quien haga mal uso de la información que por ejercicio de funciones tenga bajo su responsabilidad también comete una falta no grave. ¿Avanzamos? El que no supervise que los servidores cumplan sus funciones. ¿Seguimos? El que no rinda cuentas sobre el ejercicio de sus funciones. ¿Seguimos avanzando? Pasamos a la siguiente, por favor. Avanzamos y avanzamos una más. Ok, entonces hay diversas conductas que son faltas no graves, pero lo importante, la falta no grave la sigue sancionando la Contraloría o el órgano interno de control. Pero la ley ahora estableció con nombre y apellido lo que viene siendo una falta administrativa grave. Y aquí la diferencia o lo sensible o importante es que la falta administrativa grave ya no la va a sancionar el órgano interno de control o la Contraloría correspondiente. O en el caso de la Auditoría Superior, ya la Auditoría Superior no va a llevar un fincamiento de responsabilidad resarcitoria donde la auditoría sea la que vaya a sancionar. Ahora, si se comete una falta grave, la autoridad competente para sancionar va a ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hubo una discusión en su momento de a quién le daban esa facultad de sanción. Incluso por ahí hubo ideas de que se creara un tribunal autónomo que fuera el que aplicara las sanciones. Lo que se hizo fue aprovechar la existencia de un tribunal que ya existía, que era el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se le quitó la palabra fiscal, ahora el tribunal se llama Tribunal Federal
de Justicia Administrativa y se le dio la facultad de sancionar cuando un servidor público comete una falta grave. ¿Avanzamos? Entonces la ley puso una denominación, una tipología de faltas que incluso varias de ellas tienen el nombre o la misma tipología que varios de los delitos que están en el Código Penal. Entonces voy a enunciarlos, me voy a detener en una y ahorita voy a ligar un ejemplo de lo que puede pasar en el manejo de recursos públicos federales derivado de una observación de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces tenemos, por ejemplo, el cohecho, que es quien reciba, exija, acepte, obtenga o pretenda obtener un beneficio no comprendido dentro de sus remuneraciones, ya sea para sí, para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles, terceros, socios, sea esto en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, situaciones de esa índole. Tenemos el cohecho. ¿Avanzamos? Peculado, cuando el servidor público autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para su cónyuge o este catálogo que ya vimos de recursos públicos, materiales, humanos o financieros sin fundamento jurídico o en contraposición a las disposiciones aplicables. Ojo, existe un delito cohecho, existe un delito peculado. Y en la que sí me voy a detener, que es en la siguiente, por favor, tenemos el desvío de recursos públicos. Y entonces vámonos a la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a suponer que la Auditoría Superior audita a un gobierno del estado o a un municipio, lleva el proceso de la auditoría, en su informe que presenta a la Cámara de Diputados determina un pliego de observaciones. Vamos a suponer que se gastó en un concepto distinto en uno de los fondos federales para los que están especificados en los catálogos, o hubo una obra que se pagó de más, alguna circunstancia de esas características. La auditoría hace un pliego de observaciones. Ese pliego de observaciones se lo notifica o al gobierno del estado o al municipio. Les repito, mi compañero Alfonso, que además es paisano de ustedes, les va a explicar esa parte. El caso es que al final del camino la Auditoría Superior dice: el pliego de observaciones no se solventó. Ese pliego de observaciones que no se solventó puede materializar o actualizar la falta grave que está tipificada en la Ley General de Responsabilidades, que se llama desvío de recursos públicos. Y si leemos lo que es un desvío de recursos públicos para la ley, veremos que es un tipo muy abierto, en el sentido de que no está hablando, como ahorita lo veremos, de alguien que se robó el dinero, que se lo llevó a su casa, que se compró cosas para uso personal, sino la falta grave desvío de recursos nos dice que es el servidor público que solicite, autorice o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos materiales, humanos o financieros sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. Entonces, repito, con el hecho de violentar las disposiciones legales o normativas en el manejo o ejercicio de recursos públicos puede materializarse esta falta grave que se llama desvío de recursos públicos. El 90 y tantos % de los pliegos de observaciones, que repito es una acción que tiene una connotación de daño patrimonial, que no se solventen, van a caer en este cajón o en este posible cajón de desvío de recursos públicos. Y ahorita les voy a platicar cómo es ese proceso, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro que existe esta falta grave, que está en la ley, que está en el artículo 54 y que está en los términos que está explicado en la lámina. ¿Continuamos? Tenemos utilización indebida de información, seguimos. Abuso de funciones, seguimos. Conflicto de interés, seguimos por ahí. Contratación indebida, avanzamos. Enriquecimiento oculto y ocultamiento de conflicto de interés. Aquí es el que al llenar la declaración patrimonial falte a la veracidad con la intención
de ocultar el incremento de su patrimonio, el uso y disfrute de bienes o un conflicto de interés. Entonces, ya vimos que por presentarla tarde es una falta no grave, pero por presentarla de manera indebida es una falta grave. ¿Seguimos? Simulación de acto jurídico, avanzamos. Tráfico de influencias, seguimos, por favor. Encubrimiento, desacato, en esta me voy a detener. Dentro de este catálogo de faltas graves hay una que se llama desacato. Esta también es importante pues para todos los que son sujetos de actos de fiscalización, tenerla presente, porque el desacato nos dice que el servidor público que tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, como es la Auditoría Superior de la Federación o la Auditoría del Estado, de control interno, como es la Contraloría Estatal, judiciales, electorales, derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, omita dar respuesta alguna o retrase deliberadamente sin justificación alguna, a pesar de que se le hubiera impuesto una medida de apremio. Quien no conteste los requerimientos de información que se le hagan o no los conteste debidamente, en algún momento pudiera enfrentarse a una conducta de estas que se llama desacato en la Ley General de Responsabilidades. Seguimos avanzando. Nepotismo, avanzamos. Obstrucción de la justicia, seguimos. Violaciones a fideicomisos. Bueno, este catálogo que les acabo de leer es limitado, o sea, no puede haber más conductas graves, por más que nos lo parezca, que las que están ahí establecidas, y para efectos de temas de fiscalización y de uso de recursos públicos, la principal es la de desvío de recursos públicos. Entonces está ese catálogo, y así como la ley estableció un catálogo para los servidores públicos, estableció un catálogo para los particulares, que es la otra cara de la moneda de lo que estábamos viendo. Avanzamos, por favor. Vimos que la primer conducta de un servidor público era el cohecho, es decir, quien recibe dinero sin deber haber, sin que tenga ningún sustento para haber recibido ese dinero. Avanzamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, como del lado del servidor público está el cohecho, del lado del particular, que es la otra cara de la moneda, está el soborno, que es el que llega y le va a dar el dinero al servidor público. Entonces así fue jugando la ley con las conductas. Me voy a detener en una nada más. Avanzamos, por favor. Entonces tenemos soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos. Seguimos avanzando. Tráfico de influencias. Avanzamos. Utilización de información falsa. Estos son de particulares. Seguimos. Obstrucción de facultades de investigación. Avanzamos. Colusión. Seguimos, por favor. Y ahí está. Uso indebido de recursos públicos. Para el servidor público está desvío de recurso público. Para el particular, utilización indebida de recursos públicos. Y aquí la ley nos dice que el particular que realice actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido, desvíe del objeto para el que estén previstos u omita rendir cuentas sobre recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia los haya recibido. Anteriormente, incluso los contadores usaban mucho esta terminología, decían que ya al tercero del tercero no se le podía auditar. Y voy a poner un ejemplo que mediáticamente se conoció como la estafa maestra, nosotros no le llamamos así, pero bueno, así se conoce, y es el ejemplo donde secretarías federales, dependencias federales, contrataron en primera instancia universidades públicas y estas a su vez subcontrataron a un particular, este particular subcontrató a otro particular y así se fueron, ¿no? Había la inquietud de si hasta qué eslabón de la cadena se podía ir a fiscalizar. Con esta reforma, con esta ley, a nosotros nunca nos quedó duda, pero es que ahora cualquier particular, por el hecho de haber recibido un recurso que de origen es federal, tiene ciertas obligaciones que debe de cumplir. Y si no las cumple, va a ser sujeto de esta Ley General de Responsabilidades, porque al final de cuentas, el recurso que sale de origen tiene una finalidad y esa finalidad se debe de cumplir. ¿Avanzamos? Contratación indebida de exservidores públicos. Seguimos, por favor.
faltas administrativas graves de particulares en situación especial. Y pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahorita? Que hay una ley, que esta ley es general, 2 tipos de conductas. Las graves ya las va a resolver un tribunal, un órgano jurisdiccional. Para manejo de recursos públicos, en el caso de funcionarios, está la falta grave, desvío de recursos públicos. Los asuntos de connotación patrimonial que no se solventen por la Auditoría Superior pueden caer en este cajón. Otro tema importante de la ley es que el plazo de prescripción para una falta grave es de 7 años. Antes eran 5, ahora son 7 años. Lo cual equivale a que si alguien comete una conducta, por ejemplo, ahora que estamos en marzo de 2025, esa conducta puede ser sancionada, puede ser iniciado un procedimiento con un margen de ampliación de 7 años, es decir, hasta marzo del 2032 puede estar latente la posibilidad de que por una conducta cometida en el 25, si no me salieron mal las cuentas, va a estar abierta o latente esa posibilidad. Entonces también es importante saber que esta ley trae ese margen de tiempo para que prescriba una responsabilidad. Avanzamos, por favor. Y entonces la ley, como yo les decía, estableció 2 subpuntos de partida. El primero, que no fuera la misma autoridad la que digamos auditara y sancionara. Por eso dijo, en las faltas graves la autoridad va a ser distinta y la que va a sancionar es el tribunal. Pero para efecto de que los expedientes se integraran adecuadamente, avanzamos por favor porque le moví aquí un poco a la lámina, avanzamos 2 más por favor. Para efectos de llevar a cabo el procedimiento, avanzamos otra por favor, avanzamos, seguimos avanzando, avanzamos. La siguiente, por favor. Bueno, para poder llevar a cabo el procedimiento, la ley estableció ahora que la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos debían establecer 2 autoridades internas para poder llevar a cabo este procedimiento. Una de ellas es el área de investigación y otra es el área de substanciación. El área de investigación que crea la ley es un área muy robusta que tiene todo tipo de facultades. Esta área de investigación equivale realmente a lo que viene siendo una especie de un ministerio público administrativo, aunque esto no exista, pero hagan de cuenta que esa área de investigación tiene facultades de un ministerio público administrativo y tiene la facultad de pedir información a cualquier autoridad, a cualquier ente, de hacer las visitas de verificación que tenga la necesidad de hacer, e incluso va a tener la posibilidad de aplicar medidas de apremio como es la multa, como es incluso arresto domiciliario, uso de la fuerza pública, de usar todas las técnicas que tenga a su alcance. ¿Para qué efecto? Para efecto de integrar un expediente con todos los elementos y en su momento cuando llegue al tribunal pueda haber una sanción. Entonces, esta área no hay que perderla de vista porque existe ahora, hay un área de investigación en la Auditoría Superior de la Federación y esta área es la que va a recibir los expedientes una vez que, como lo va a explicar mi compañero Alfonso, un expediente no se solvente el pliego de observaciones, va a llegar dentro de la auditoría a esta área de investigación para, en su caso, completar los elementos y completar el expediente. La ley definió el procedimiento de investigación como el conjunto de actos a través de los cuales las autoridades investigadoras, mediante la incorporación de técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores prácticas, proceden a la determinación de la existencia de una presunta falta administrativa grave o no grave. Esta área de investigación es la que va a calificar si la falta o el expediente que recibió cumple los elementos para hacer una falta grave o no. Y es la que va a determinar en qué cajón de faltas graves es donde va este expediente, se va a materializar. Y no solo eso, sino va a determinar quién o quiénes son los presuntos responsables
de haber cometido esta supuesta falta grave. Entonces, avanzamos, por favor, porque aquí aunque no he podido. Ahí está, mira, ya. Entonces, como les decía yo, tiene todo tipo de facultades, y al final del camino, el producto que va a elaborar el área de investigación se llama informe de presunta responsabilidad administrativa. Entonces, vamos al ejemplo de la auditoría. Pliego de observaciones por una ejecución de una obra pública, se determina que se aplicaron inadecuadamente los recursos, eso no se solventa, llega al área de investigación, el área de investigación tiene dos caminos: si todos los elementos que le pasaron de la auditoría del área auditora están correctos, va a calificar la falta como una falta grave, la va a meter en un cajón de la ley de faltas graves, en este caso va a ser desvío de recursos públicos, va a decir: hay un desvío de recursos públicos ya que se pagaron recursos en una obra pública indebidamente, sin su soporte jurídico. El presunto responsable, invento, el director de obra pública o el residente de obra, y por ende esto es una falta de carácter grave. Y una vez que hace eso, el área de investigación, pasamos a la siguiente, por favor. Una vez que hace este informe de presunta responsabilidad administrativa, seguimos, lo va a acabar enviando a la otra área de la Auditoría Superior de la Federación, que es el área de substanciación. En un procedimiento de responsabilidades, las partes son el servidor público, el particular señalado como presunto responsable y el área de investigación, que, repito, funge como si fuera un ministerio público administrativo. Avanzamos, por favor. Y entonces lo va a mandar al área de substanciación. ¿Qué va a hacer el área de substanciación? Con el expediente, con el informe de presunta responsabilidad administrativa que le manda el área de investigación, va a citar a la persona que investigación le está diciendo que puede ser el presunto responsable. Entonces, volvamos al ejemplo. Le llega ya al área de substanciación el informe de presunta responsabilidad administrativa, donde está señalando que, invento, el director de obras o el residente de obras está actualizando una posible falta grave de desvío de recursos. El área de substanciación tiene que citar, entonces aquí es ya lo que comentaba el maestro Emilio Barriga, ya el entendimiento ya no es Auditoría Superior Municipio X o Auditoría Superior Gobierno del Estado. Ahora cambia eso y el entendimiento es Auditoría Superior, servidor público, ex servidor público o particular señalado como presunto responsable. La auditoría lo va a citar a una audiencia. Esa persona va a tener que ir a la audiencia a aportar sus elementos y sus argumentos para desvirtuar esa supuesta irregularidad, esa supuesta falta grave, o incluso decir: yo no soy el presunto responsable. El área de substanciación, ¿qué va a hacer con lo que le diga el presunto responsable? Lo va a integrar al expediente y lo va a mandar ¿a dónde? Al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es ahora al que le corresponde resolver y determinar si efectivamente ese expediente que ya tuvo todo ese camino de área auditora en la fiscalización, camino de las reuniones previas de resultados, camino de el área de seguimiento, pues ahora ese expediente que ya es auditoría superior, digamos, señalando a una persona, el tribunal va a ser el que va a determinar si efectivamente es o no una falta grave, si efectivamente están los elementos y si efectivamente amerita o no una sanción. Esa sanción ya no la pone la Auditoría Superior, esa sanción ya no la pone la Contraloría, ni el órgano interno de control, ni la Secretaría de la Función Pública, sino la tiene que poner el tribunal. Seguimos, por favor. Ojo, este procedimiento prevé que cuando va una persona ya como presunto responsable a la Auditoría Superior de la Federación, a celebrar la audiencia que les comento, en ese momento, si no lleva abogado,
puede solicitar un abogado a la Auditoría Superior de la Federación y por mandato de ley la Auditoría Superior de la Federación le tiene que asignar un abogado de oficio. ¿Esto para qué es? Para garantizar los derechos de acceso a la justicia y a una defensa adecuada de los presuntos responsables de faltas graves. ¿Seguimos? ¿Con qué puede concluir ya todo este procedimiento? Pues en el caso de un servidor público con una inhabilitación de los años que determine el tribunal, en el caso de un particular hasta la disolución incluso de la sociedad. Por último, seguimos avanzando, así como la Auditoría Superior de la Federación tiene esta facultad de llevar a cabo todo este procedimiento en el ámbito administrativo, en los casos que determine, dadas las circunstancias de la irregularidad, pues inclusive puede presentar denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por la utilización indebida de recursos públicos. Entonces, pues realmente la intención de esta plática, primero hay que señalar puntualmente que la Auditoría Superior de la Federación en primera instancia en esta gestión del señor auditor ha privilegiado la parte preventiva por encima de cualquier cosa. Pero eso no obsta para, y un poco es el objetivo de la plática, sensibilizar que ahora tenemos este sistema jurídico que rige nuestro país, que tenemos una ley nueva, que es una ley general de responsabilidades, que esta ley general de responsabilidades vino a cambiar por completo el diseño del manejo de las responsabilidades en nuestro país, que esta ley general aplica en todo el país, que dividió las faltas en no graves y graves, que las faltas graves las va a sancionar un tribunal, que para el desahogo de estas faltas graves hay dos nuevas autoridades o instancias dentro de la auditoría y de las contralorías, que es el área de investigación, que tiene facultades muy robustas para integrar un expediente, que hay un área de substanciación que va a desahogar un mini procedimiento y que al final del camino el que va a acabar resolviendo si existe o no una falta grave ya sale de estos ámbitos para efectos de que sea un órgano jurisdiccional como es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que también pues existen facultades en materia penal, ¿no? Entonces yo con esto concluiría, nos ponemos a sus órdenes en la Auditoría Superior siempre para cualquier inquietud, para cualquier duda y estamos en la mejor disposición de ir trabajando juntos en estos temas. Muchas gracias.